Mi nombre es Alberto Pérez, soy pastor de la Iglesia Bautista Sterling Road. Y me gustaría responder brevemente, ¿qué estremeció tanto a Jesús en Getsemaní? En Marcos capítulo 14, versículos del 32 al 36, la Biblia dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Se cuenta que Sócrates, mientras le ejecutaban haciéndole beber la cicuta, hacía bromas a sus seguidores con toda calma. En la literatura judía, en primero y segundo libro de los Macabeos, podemos leer cómo los judíos narran que sus figuras importantes enfrentaban la muerte con pasión y sin ninguna clase de miedo. En la historia de la Iglesia tenemos muchos testimonios reales de hombres y mujeres cristianos que murieron por su fe. Los echaron a las fieras, los cortaron en trozos, los quemaron en la hoguera. Un ejemplo es Policarpo, el obispo de Esmirna. Cuando le amenazaron con quemarlo vivo, el juez le dijo que si se retractaba, si negaba el cristianismo y a Cristo, evitaría la ejecución. Y Policarpo le dijo: el fuego con que me amenazas durará poco, pero no conoces el fuego del juicio venidero. Y les decía: ¿por qué demoran? Vamos, hagan lo que tengan que hacer. También Latimer le decía a su compañero mientras eran quemados por su fe: anímate, Ridley, y compórtate varonilmente. Por la gracia de Dios, hoy encenderemos una antorcha en Inglaterra que jamás será apagada. Y el mismo Juan Hus alababa a Dios mientras las llamas lo devoraban. Todo pareciera que los cristianos enfrentaron la muerte con mucha más calma que el propio Jesús. Durante el ministerio de Jesús le vemos totalmente sereno. Nada sobresalta a Jesús hasta que llegamos aquí a este pasaje en Getsemaní. La Biblia nos dice que Jesús comenzó a entristecerse. La palabra en el original significa sorprendido. ¿Qué impresionó tanto a Jesús? Además, la Biblia nos dice que Jesús estaba muy angustiado. Este verbo en el original, en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, significa literalmente estar abrumado por el horror. De hecho, la conmoción que experimenta Jesús es tan fuerte que expresó: mi alma está muy triste hasta la muerte. Otra versión traduce: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Volvemos a preguntar: ¿qué estremeció a Jesús? ¿Qué le produjo tanto espanto allí en aquel huerto? En Getsemaní, Jesús está empezando a probar lo que viviría en la cruz. Algo mucho más terrible que la tortura y la muerte física. Algo que ningún mártir del cristianismo y ningún otro ser humano en la historia ha soportado o enfrentado. ¿Qué es esa cosa tan terrible a la que Jesús se estaba exponiendo? Lo vemos en su oración. En Marcos capítulo 14, versículo 36, Jesús decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Era la copa. En la Biblia, la copa es una figura de la ira de Dios. Se le llama el cáliz del furor y el ardor de la ira de Dios. Por la Biblia sabemos que lo único que provoca la ira de Dios es el mal. La Biblia dice en Romanos 1:18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lamentaciones 4:11 nos enseña que lo único que calma o aplaca la ira de Dios es que ésta sea derramada.
Así que lo que agitó tanto a Jesús allí en el huerto de Getsemaní fue precisamente esto: toda la ira de Dios que él había acumulado contra la humanidad por sus pecados sería desahogada, descargada sobre Cristo en aquella cruz. De manera que Jesús fue nuestro sustituto. La Biblia dice: el justo por los injustos. Jesús tomó nuestro lugar. Él llevó nuestro castigo y nuestra condenación. Déjeme decirle que aunque la salvación se ofrece gratis, costó mucho. Jesús pagó un alto precio por tu rescate y por el mío. Él pagó un alto precio por nuestra redención y lo hizo por amor. De hecho, esta es la mayor prueba de que Dios nos ama. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia: de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito. El apóstol Pablo en Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros. Él demuestra que nos ama en que, siendo aún pecadores, siendo malos, dignos de su castigo, Cristo murió por nosotros. Y lo hizo, reitero y repito, lo hizo por amor. Billy Graham solía decir que lo que mantuvo a Cristo en la cruz no fueron los clavos, fue su amor por ti y por mí. Nadie nunca nos ha amado como Jesús. Esa es la razón por la que hoy te invito a recibirle como Salvador y Señor. No menosprecies tanto amor. No te resistas a tanto amor. Nadie te ama como Él. Que Dios te bendiga abundantemente.